Buenas tardes, muchas gracias por haber venido a otra de las charlas que vamos a desarrollar durante todo este año por el 30 aniversario de la librería. Vamos a dar mucho la brasa con ello. Y hoy para mí es más que un placer tener... Sí, de verdad. Y lo digo un poco de sonrisilla porque me hace gracia entrevistar a Laureano, que es como entrevistar... Iba a decir a un hermano, pero es que su hermano está allí. Y contra eso no se puede competir. Pues a un familiar cercano, vamos a decir, para que no haya... A una persona que aprecio más que mucho y de la que he aprendido bastante y la que espero que, gracias a esta charla, por lo menos sí aprenderemos todos algo. No se nota nada que eres socio mío. Y amigo. Bueno, pues tenemos con nosotros a Laureano Domínguez. Yo he llamado a la charla, quise llamar Una vida de TVO y a él le siento un poco hasta regular, que todavía no lo entiendo, porque a mí me parece súper bonito que tu vida es una vida de TVO, es una vida... Pues es normal. De TVO no es, Vale. Pero bueno. ¿Veis? Ya vamos a... No vamos a... De TVOs, sí. Llena de TVOs, sí. Así, 20 años así. Bueno, pues a ver. Lau, vamos a ir un poco cronológicamente. Gallego de Baracaldo. Sí. ¿Lo podemos definir así? Sí, más o menos. ¿Naciste en Baracaldo o naciste en Galicia? No, nací en Galicia, vinimos, yo tenía 9 años, sí, ¿no? En el 64 vinimos, 9 años tenía cuando nos vinimos para Baracaldo. Desde entonces hasta los 33, a la edad de Cristo, para Barcelona. O sea que teenager total, te toca la transición. Me toca toda la transición, del final del franquismo, toda la movida. Y encima en Baracaldo, pues vamos, allí de todo, desde la época de los partidos políticos, de los panfletos, en fin. ¿En esa época era fácil ser adolescente y no estar politizado? ¿O o sea, eres una mayoría? Porque desde ahora lo que recordamos nosotros es todos eran antifranquistas, pero no sabemos si es tan real como lo de todos estaban en la resistencia francesa, igual no eran tantos. ¿Es un poco lo mismo o ahí sí que había mucho más politización? No, yo creo que igual éramos unos cuantos que, por lo que sea, yo porque era en la cuadrilla en la que me movía, estaban metidos en partidos y al final acabas metido en el partido también, pero no por más, porque previamente yo había estado con otra cuadrilla que no era ni de TV, eran progres, pero de otro estilo, no eran tan politizados, digamos. Y entonces la cuadrilla con la que luego me moví en Baracaldo estaba en un partido, pues a ese partido, ahí acabamos todos. O sea que sí. De cajón, pero vamos, bien, sí. ¿Y cómo se compatibiliza eso con una afición a los TVOs? En esa época, si ahora, cuando nosotros empezamos, que ya tenemos también una edad, éramos como de los raros de clase, en ese momento supongo que era casi una excentricidad, ¿no? Mantener la lectura de los TVOs una vez pasadas la adolescencia, ¿o no tanto? Sí, yo creo que me pilló... lo mantuve porque es que, me había gustado ya desde antes de eso, vamos a hablar del 68, es decir, tenía 12 o 13 años y me gustaban ya, lo que me gustaban eran los entresijos, digamos, las trastiendas. Porque con 13 años que no me daba la paga para nada, quería comprarme Bang, que era una revista que salió, que escribían sobre tebeos, sobre los autores de tebeos y sobre cómo se hacían los tebeos. Y casi me interesaba más eso que los propios tebeos. Entonces, bueno, pues ahí fue y por ahí seguí, Yo creo que igual se cortó un poco, era la época ya más bien los 70 y tantos, entonces cambié los tebeos por Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Cambio 16, las revistas políticas de la época, vamos, y luego ya volví a los tebeos. ¿Y te acuerdas cuándo o cómo volviste? Sí, yo creo que bastante, sobre todo, primero Totem, que cuando salió Totem de repente es todo lo que aquí no había llegado en la época de la transición, y de repente ves que empieza a llegar Moebius, Hugo Pratt, no sé qué, y dices, bueno, aquello te vuela la cabeza. Y poco después, si no me equivoco, de finales de los 70 sería, mediados finales de los 70, mediados finales, empieza a salir eso, empieza a salir 1984, yo creo que sí, por ahí, y empiezan a salieron también durante un tiempo las revistas aquellas Metropol, Cow Comics. Bueno, hubo una eclosión de revistas brutal, hubo un momento en que había casi una docena, ¿no? Y dices, bueno, aquí esto qué pasa, pero era tremendo a mí, y claro, para mí, una gozada. En aquel momento era un florecimiento de todo el tema del cómic brutal. Pero ahí te flipas como lector, pero das un paso más.
Bueno, en aquel momento, sí, sí, es verdad. Fue el primer año que resulta que conozco a gente que hoy está en el mundillo editorial, que se va a ir a Angoulême. Yo me voy a Angoulême. ¿Algún nombre te acuerdas de esas personas? Sí, Arriet. Anda. Arriet y toda la cuadrilla que estaba con él. Avecomic, Redondo, estaba la cuadrilla de Avecomic que estaban haciendo los tebeos que se publicaban en Avecomic en euskera y que luego en Francia los publicó, la mayor parte los publicó Glenat. Y entonces estos empezaban a ir allí, fue cuando empezaron sus contactos para vender ellos los derechos en Francia, y yo fui con ellos en furgoneta y allí estuve. Y el primer año, bueno, tuve suerte, pillo delante de mí, no sé cómo me conseguí colar en el stand de Dargaud. Hoy seguro que si lo intentáis no os dejan. Porque No lo recomiendas a los que vayan sale a algún segurata que os pilla, vamos, ni de coña. Yo me metí detrás del mostrador sin pedir permiso a nadie, y delante mío se pone a ojear un tebeo de Valerian, François Mitterrand. Flaca, foto a Mitterrand, tío. Sí. Y bueno, cuando volví, me fui al correo y dije, mira, he estado en Angoulême y es una ciudad que hablan mucho de tebeos y tienen el salón más importante de Europa. Si queréis, puedo hacer un artículo. Y allá salió. Eso fue lo primero, y fue lo primero. Y la verdad es que no recuerdo si me presenté por el morro o si conocí a alguien, que yo creo que no. Y desde entonces, pues cada vez que se me ocurría algo, les proponía y fueron sacando cosas. O sea, que tú empiezas a colaborar en la prensa como periodista especializado en cómics, sí, porque un día sacaste la foto a Mitterrand porque conoces. La memoria, casi, no. Déjalo así, ¿eh? Queda muy bien, sí. Hay uno previo. Yo trabajaba en un bar de Bilbao que se llama El Eboga, que ya no se llama El Eboga, pero lo conoceréis porque se llama El Globo. Pues yo trabajaba allí, trabajé 10 años. Y por allí iba gente, entre otros iba Mújica, que era un periodista de la Gaceta del Norte, que escribía de deportes, de fútbol fundamentalmente. Y luego iba gente también relacionada con rollos culturales, revistas y tal, y iba gente que trabajaba en la guía del ocio, no, la ría del ocio. Y entonces, bueno, me lo presentan, pues este es muy aficionado a los tebeos, pues, oye, pues podías escribir sobre tebeos, y empecé a escribir en la ría del ocio. En el bar ya hablabas de tebeos, ¿no? Ya hablaba de tebeos, sí, ya daba la murga. De hecho, yo lo que conseguía era pedirle al jefe permiso y me dejaban ir una vez al año, me dejaba escaparme para ir a Angoulême. O sea, que tus vacaciones, lo fundamental era escaparme a Angoulême. Y entonces empiezas a colaborar en el correo. Empiezo a colaborar en el correo y... ¿Y de ahí sale algo más? Ya está. De ahí sale algo más. Bueno, sale que en un momento determinado me llama Antonio Martín, que parece que estaban buscando un editor para Forum. ¿Y tú, esto te interesaría? Pues ¿cómo dices? Pero si yo trabajo en un bar. ¿Y solo habías hecho Pero yo trabajo en un bar. Pero me conocía, sí. No, pero Antonio Martín me conocía porque era suscriptor de Bang, que era la revista que dirigía él. Y entonces sí, por si alguien no sabe, o sea, Antonio Martín Bang sería como la primera generación de críticos que ha habido en el país. Sí. La segunda estarías pues tú, Toni Giral, toda esta gente, ¿no? Sería un poco por definir. De hecho, si quieres hablar más prehistoria, de adolescente, claro, había una sección en el DDT que llevaba un tal Jaume Perich, que se llamaba Magos de la Historieta. Y esa ya la tenías coleccionada. Y esa yo la coleccionaba, arrancaba las 2 hojas que salían en los tebeos y era una entrevista, siempre eran autores de la casa, era decir, Ibáñez, Escobar, todos los autores de Bruguera. Pero tenía una sección de noticias cortitas y tenía otra sección de cartas a los primeros que estaban allí en el mismo número, un tal Antoni Giral y yo. Y yo, joder, le digo a Antoni Giral, de hecho, hace poco yo estaba tratando de completar mi colección de esas hojas después por pura nostalgia, y Toni Giral estaba en lo mismo, y digo, oye, pues a mí me falta esta y a mí me falta la otra, y yo le mandé fotocopias, tengo esta repe, te la mando.
Así que bueno, fíjate, pero eso sí que es la prehistoria, porque ahí éramos más, yo creo que era a principios de los 70, Sí, pero a Antonio Martín le finales dijiste de los que no, ¿no? 60. Te asustaste un poco, ¿no? No, a Antonio Martín yo no le dije que no, no me lo proponí, no me propuso nada, la verdad. Me preguntó, pero de repente a mí, dice, coño, pues existe esa posibilidad. Y entonces luego me comentan que la persona que en aquel momento estaba llevando el tema de TVOs o parte del tema de TVOs allí era un chico que se llamaba Tino Reguera de Coruña, que había creado un fanzine y tal, y yo digo, bueno, pues si ha dejado esto, yo lo voy a intentar. Y fui allí, me presenté a Pellicer, que era uno de los clásicos de toda la vida de Bruguera, pero y era el responsable. Estás hablando ahora de Bruguera. De Bruguera. Vale. Sí, no, pero fui allí ese año al Salón del Cómic, que fue en el 89, y pues digo, bueno, ya si de Forum no me han dicho nada, pero aquí se han ido, pues lo intento. Y pregunté, pero bueno, sí, no sé, ya veremos, no quedó, y me quedé con el mono. Pero resulta que Toni Giral había dejado Norma y estaba buscando a alguien, y dije, oye, y si yo pregunto, sí, pero soy Rafa es el director de Norma. Rafa Martínez, el editor. Pero, bueno, es que es muy peculiar. Y digo, ¿cómo muy peculiar? Pero a ver, si yo estoy trabajando en un bar, ¿qué coño que sea peculiar? Entre trabajar más peculiares tenías en un bar con un tío peculiar, a trabajar haciendo tebeos con un tío peculiar, pues casi que me voy a hacer tebeos. O sea, pero tu contacto era Toni, entonces. Era Toni, fue en Toni. ¿En el mundillo del cómic conocías a más gente, aparte de Toni? Toni, Antonio Martín, Jesús Cuadrado, un poco esa cuadrilla, Lorenzo Díaz. ¿Y de qué os conocíais? ¿De los salones? De salones, de haber ido a Madrid Comics, por ejemplo, conocí a Mario Ayuso, conocí a Lorenzo Díaz, y pues luego vas contactando con gente más o menos que se relacionaba en el mundillo en aquella época, que éramos de la edad. Francisco Pérez Navarro, en fin, los clásicos que luego... Pero estamos ya hablando de los 80, ¿no? Ya, de los 80. Han escrito sobre TVOs, han traducido casi todos los TVOs. Lo que habías hecho hasta ese momento, hasta el 80 y tantos, porque ahora nos vamos a meter con Norma, porque ya veo la fecha cerca, lo que único que habías hecho era colaboraciones de prensa con el Correo eso, y alguna cosa la más. RIA, el Correo, y a raíz de empezar a moverme tanto, pues tanto en el Salón de Barcelona como en Angoulême, hacía entrevistas. Y normalmente pues las guardaba porque no tenía salida para todo, pero coincidió que en Norma hicieron una serie, digamos, de historias cortas sobre la guerra civil. Todas tenían guión de Víctor Mora y cada una la dibujaba un dibujante distinto. Sí, lo llamaron luego Nuestra Guerra Civil, creo, o algo así, salió luego... No recuerdo, sí, luego llegaron a hacer un álbum. Y entonces yo en aquel momento tenía una entrevista bastante extensa con Víctor Mora. Y Toni me conocía, y Toni era el responsable de las revistas en ese momento. Y, oye, ¿tienes esto? Y luego tenía entrevistas con alguno de los autores, y los que no tenía me pidió él, y yo creo que hice prácticamente las entrevistas la primera fue con Víctor Mora, que era el guionista de la serie completa, y las otras con los autores que dibujaban cada una de las historias. Y a raíz de ahí, pues colaboré con CIMOC durante todos los números que duró la serie. Y luego también hice, pues porque tenía fotos, iban a publicar, no sé qué era de Breccia, en el Cómics Internacional de Toutain. Y entonces publicaron unas fotos que había hecho yo a Breccia, esas Durán debían publicar el Perramus o algo así. Sí, y entonces también publiqué algo en el Cómics Internacional. O sea que bueno, para entonces por lo menos ya eras medio conocido en todo el mundillo. Ya me conocía pequeño que había entonces. En el mundillo, claro. Sí, ya, porque claro, bueno, ya publicar en CIMOC pues ya era otra cosa, vamos, ya... Y estamos en el 89 entonces. Sí. ¿Y qué pasa en el 89? Pues en el 89. Con 33 años, ¿no eres un chaval? No, me voy al salón, en lo de ediciones B parece que no cuajaba, como Toni, Norma se había quedado sin nadie. Y yo le dije, oye, pues, y yo hablo con Rafa a ver si hay posibilidades. Bueno, pues tú verás, ¿eh? Y no sé cómo que yo veré, pero vamos, entre... Claro, que te asusta un poco. No, bueno, sí, un poco diciendo, a ver, que este es como es. Y digo, sí, ya, y mi jefe también, pero es un bar. Y entonces, nada, le dije a Rafa que ya, claro, me conocía por haber publicado en el CIMOC.
Y le dije, oye, me gustaría hablar contigo porque creo que puedo hacer el trabajo este que ahora, pues, donde estaba Tony. Ah, pues sí, hablamos y tal. Y quedé un día con él para comer y, bueno, no a comer, vamos, quedamos en un bar y pues yo le expliqué, y digo, bueno, yo de TVOs ya ves que sí que sé, porque llevo tiempo, ya habéis publicado cosas. Del mundo editorial no tengo ni idea, pero creo que lo puedo aprender. Dice, vale, ¿cuándo puedes empezar a trabajar? Tú vivías en Baracaldo. Yo Claro. vivía en Baracaldo, claro. Y digo, bueno, pues mira, tengo que llegar y pedir la cuenta en el bar, creo que me darán 15 días. Y bueno, volví, la verdad es que volví del salón en ese año y volví en el autobús y yo creo que estaba ayudando a que fuera más ligero. Y llegué al bar y me dice el jefe que, bueno, Lauri, ¿qué tal le ha ido por Barcelona y tal? Y dice, muy bien, me voy a ir. ¿Cómo? ¿Y eso? Sí, es que voy a trabajar en una editorial. ¿Y cuándo? Digo, bueno, pues son 15 días, pero si puede ser antes, mejor. Pues trabajé los 15 días, fijaros que hasta qué punto, que vamos, tienes 15 días para buscar a alguien, no, pues trabajé hasta un sábado a las 12 de la noche o 1 de la madrugada, me fui a casa y el lunes a las 8 de la mañana estaba trabajando en Norma. ¿Y como es eso? O sea, ¿Te plantas en Norma? ¿Tienes casa? ¿Dónde vives? ¿Cómo te organizas? No, pues me planto en Norma y había una amiga que vivía en Barcelona y me fui a su casa y me dio cobijo hasta que encontré un piso donde vivir, que fue un sitio cutre en la parte vieja, pero de entrada me acogió los primeros días hasta que encontré un sitio, pero fue, o sea, tremendo, porque el domingo había dejado de trabajar a última hora de la noche, el sábado. Me fui a casa, me hice la maleta y salí en el autobús. Yo creo que salí a las 11 de la noche, llegué a las 6 de la mañana a Barcelona, me fui a casa, me duché y a trabajar a las 9 de la mañana a Norma. Joder. Y ahora vamos ahí, primer día en Norma. O sea, tú, vale, sabes mucho de TVOs, has escrito en el correo, has hecho algunos artículos para ellos. Pero, coño, estás en Norma, en una oficina. ¿Qué hago yo aquí, no? ¿Cómo te sentías? Yo me sentía en la gloria. Es de O sea, repente. no era miedo, era qué guay, ¿no? Era qué molón. O sea, estoy donde quiero. Además, en aquel momento para mí, Norma era la editorial donde tenía que estar. A mí no me digas otra. Era, oye, si estoy donde hubiera querido estar, pues ya estoy. Y nada, muy bien. La gente toda allí era muy maja. Además coincidía, creo que era sacaban el número 100 de CIMOC y se hizo una celebración. Tengo la foto allí de todos que estamos celebrando y bueno, me explican el trabajo y es un poco coordinar y llevar el trato con todos los autores, un poco la parte redaccional de la revista. ¿No? Y pues me estrené, yo creo que fue con el número 100, si no fue con el 100, con el 101 al principio de CIMOC. Y al principio es eso, más aprender las rutinas, aprender a trabajar dentro del aspecto técnico. ¿Y tienes cuándo empiezas a coger alguna mínima, o llegas en algún momento a coger una mínima capacidad decisoria? ¿Puedes proponer no, capacidad decisoria? O proponer, no digo decisoria. Digo, proponer sí. ¿Te acuerdas cosas que tú propusiste que salieran? Hombre, yo sí, casi todo. Yo creo, hay por lo menos que acepto bastante, la mayoría de colecciones nuevas de esa época las propuse. O sea, en aquel momento existía CIMOC Extracolor y existía la colección esta blanco y negro, que eran tochos más grandes. En la época que estuve yo se creó el Muro, ¿Y Pandora? Se creó Pandora, que la idea era que fuera un CIMOC Extracolor, pero de tipo más de fantasía, centrado en otro tipo de historias, el Lama Blanco, historias así que tenían un toque de fantasía. Y luego, a posteriores, se creó la Made in USA, que es donde se publicó el Give Me Liberty, Hardboiled, Sin City. O sea, ¿Sin City ya estaba o fue cosa? Sin City salió un poco más adelante, bueno, o ya estaba, y lo que hicimos para el CIMOC, que no tiraba gran cosa,
decir, lo metemos en CIMOC, que tampoco encajaba mucho en la línea, pero todo sea por la causa. Y no acabó de funcionar y tampoco encajaba mucho el formato, porque era formato americano en un tipo de revista. Ahora que lo has sacado, tengo tradicional. curiosidad. CIMOC, cuando llegas en el 100, ya hemos pasado la época del superboom del cómic. Ya sabemos que estamos un poco bajando números, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo planteáis? O sea, ¿sois conscientes de que eso se está acabando? ¿Todavía no? ¿Intentáis buscar No, opciones? yo Todavía creo que la cosa está... todavía no, yo creo que eso es ya más cerca de la época en la que me fui. Entonces, hasta que te fuiste, ¿tú crees que la todavía- revista no teníais una preocupación grande por cómo íbamos a hacer? Hasta entonces todavía no, estaba, porque en realidad sobre todo se utilizaba, yo creo, era como un portaaviones para publicar cosas que ya no tanto que se fueran a publicar en álbum, que es lo que pasaba en Francia, es decir, en las revistas eran la prepublicación, pero la realidad luego era el álbum. Aquí el álbum todavía era secundario y en realidad la revista era... portaba ese material, pero que luego Norma lo utilizaba como agencia, lo vendía en Francia, lo vendía en Estados Unidos, luego tenía los dibujantes, sobre todo Miguel Anxo Prado y Daniel Torres, que trabajaban un montón haciendo ilustraciones y trabajos mucho Rollo, mejor. igual también está en Sí, nivel alto, ¿no? Rollo muchísimo también, y todos estos eran autores que estaban haciendo cosas de agencia para el extranjero mucho mejor pagadas que la historieta. ¿Ese además. trabajo de agencia lo llevaba más igual directamente Rafa Martínez? Sí, no, eso lo llevaba Rafa Porque Martínez. luego tú te has encargado de cosas más de venta de Lo derechos, llevaba- pero ahí no, ¿no? No, nada. Yo de venta de derechos allí no tocaba nada. O sea, eso era directamente Rafa Martínez y Susa, que también llevaba la parte de agencia, aunque más de tema de ilustración. Yo, ahí en derechos, en esa, mi trabajo fue totalmente coordinar editorial. un poco las revistas, Ajá. buscar títulos para las colecciones Sí. y proponer, siempre proponer, ¿no? Sí, siempre proponer. La decisión ahí nunca hubo posibilidad. Sí que ha habido cosas que, bueno, que casi siempre me han hecho caso. Y, por ejemplo, cosas que normalmente Norma no hacía en aquella época. El Black Keys, por ejemplo, que publicamos los 12 números, pues se propuso. Y me acuerdo que un compañero mío, que era un tremendo aficionado a los tebeos, y se fue a Rafa a decirle, es que yo creo que esto no lo debemos publicar porque esto no es algo Esto es horrible, Norma ¿no? y tal. Esto es horrible. Y entonces me dice Rafa, bueno, ¿y tú qué dices? Pues yo digo que a mí me parece que es un buen tebeo y que Norma lo que publica son buenos tebeos. Y lo demás me la trae al pairo, porque era erotismo subido de tono para la época, vamos a decirlo. Que tampoco es para tanto, vamos. Pero bueno, ahora... Y se publicó el Black Keys. El otro se me morqueó un O sea, que poco. esta apertura un poco a Estados Unidos ahí sí que tuviste que ver, sí que estabas publicando. Sí, ya se estaba publicando en Dark Horse y había un catálogo allí, yo vi aquello todo y bueno, estaba el Hardboiled, estaba Give Me Liberty, no. el Give Me Liberty, pero Hellboy igual ya estaba en ella también, un poco más adelante. ¿cuál? Hellboy igual es de un poco más adelante. Hellboy es del 94, yo creo. Sí. Hellboy, Yo creo que es del 94. no, pero ya Sí. no sé si estaba Hellboy como tal o Pero había igual empezaban a salir alguna cosillas otra cosa o lo de Bravura, o- ahí lo diré, bueno, del autor de Hellboy, que De ahora no Miñola, es, sí, de Miñola, y había otro tipo que era de la cuadrilla que era Monkey Mine sí. and O'Brien, O'Brien, sí, pero de eso Arthur no, Adams, no pues, sé, sí. sí, eso, pero no llegó a cuajar. Esa, yo creo que Sí, porque de ese tampoco sacó sello más, yo creo que eso era un sello que creó Dark Horse que se llamaba Bravura, Legend, era Legend y no, Bravura sacaron. Pero Legend eso era todo sobre Legend. todo, que tenía de logo El Moai, ese. el Moai. Y bueno, era, digamos, X-Men igual estaba ahí historias, también. sí, historias que tenían propiedad de los autores, Sí. que en Estados Unidos pues no era lo típico. Y entonces, bueno, pues tenía esos autores que estaban haciendo obra propia de la que ellos eran los propietarios y tal, y allí se empezó a publicar. Luego publicamos también cosas más de batalla, que eran también de Dark Horse, como Aliens, y no sé si hicimos algo de Dan Barry, que hizo el Predator, ¿puede ser? Sí, el Predator en la Primera Guerra Mundial. Sí, una historia, una cosa de esas bastante flojita, que además me acuerdo que se la pedí a un traductor, bueno, o se la di,
Y Así se aprende, ¿no? nunca más, porque No busquéis quién es el cuando vi que traductor. no miréis quién es el traductor porque lo conoceréis. Y cuando yo veo, Igual digo, metemos a ver, pitidos, ¿eh? este tipo que es traductor y está metiendo fallos que no metería yo, no puede estar traduciendo un TVO. Porque estaba, ya, todo lo que llaman los falsos amigos, todos se los comía. Para él eran todos verdaderos amigos. Todos. Y dices, joder, vale, pues macho, no. O sea, resulta que no ¿Ahí puede empiezas ser. tú a traducir alguna vez? ¿En Norma empiezas a traducir? Porque yo sabe que has hecho algunas traducciones. En Norma hice alguna traducción, pues de estas cosas, de que te encuentras un autor que no entrega. Ya. Y de repente que te dicen que tienes que llenar 8 páginas el día antes de irte a imprenta. Entonces, hay un actor que hacía una serie que se llamaba Vamp, sí. No vamos a decir más, en Cairo. Sí, Montana, ¿eh? ¿No? Sí. No vamos a decirlo, ¿eh? Oye, Sergio grabado. Cuéntalo elegante, que estamos largas. Sí, no, tengo lápiz. Digo, tráeme el lápiz, tráeme lo que tengas porque lo vamos a publicar a lápiz. Pues no llegó. Y claro, siempre teníamos más o menos una historieta en reserva de un tío francés que era un álbum, era blanco y negro puro, muy lineal, muy limpia, y entonces traduces esas 8 páginas, como teníamos una máquina grande de fotografía para hacer fotolitos dentro de la propia editorial, le llevas las hojas arrancadas del álbum, rotuladas a mano por un rotulista bueno, que era Martí Ripoll, que era un pedazo rotulista, y te hacían las fotos ahí, sacaban los fotolitos y al día siguiente podía ir a imprenta, pero vamos, nunca más con el tío aquel. O sea, eso era película, tenías el álbum en la mano a las 10 de la mañana, traducir, rotular, fotolitar y salir corriendo para mandar la revista. Bueno, eso curte, ¿no? Eso, curte un poco, eso sí. Enseña mucho. Y ahí en Norma estás solo 3 años, la verdad. Estuve 3 años porque un día apareció por allí, no recuerdo, seguramente porque algún negocio tenía con Rafa Horacio Altuna, seguramente de cosas de venta de derechos o de ilustración o cosas así. Y entonces el tío me dice, mira, que he hablado con Héctor Chibirri, que fue el que era el director de la revista que todavía no existía, que era Coanco, y le hemos hablado de ti, y claro, van a hacer una revista de cómic, pero de cine, de música, de literatura, y que podías ir tú y tal. Y claro, además habían contratado, tenían a Bernet, tenían a Altuna, tenían unos cuantos autores de primera fila. Y escritores también de primera fila. Sí, y tenían muy buenos colaboradores periodísticos. Y entonces, pues, oye, vete, pregunta, a ver, por lo menos, si va. Bueno, llamé, soy Laureano Domínguez de Norma. Ah, sí, tal. Y habló con Chimirri, quedé un día... pero con Chimirri todavía estaba... ¿Ya trabajaba en Ediciones o había entrado para eso? No, Chimirri llevaba mucho... Chimirri era un tío que fue... argentino, ¿no? Fue un argentino que fue su director. Tuvo que escaparse de Argentina después de la dictadura, en mala situación, sufrió torturas, historias varias. En fin, pues este tío fue durante muchos años su director de Interview. Y las cosas que lanzaban en Interview, que llamaban al modo de portaaviones y creaban revistas como Sal y Pimienta, Tiempo, todo eso eran suplementos que encartaban dentro del Interview, y cuando, digamos, se habían dado a conocer al público, las separaban y lanzaban una revista independiente. Eran como spin-offs Sí, y él hacía Sal y Pimienta, que era una revista satírica y de chismografía del corazón, lo que son hoy algunos programas de televisión, y él llevaba eso. Y entonces, claro, pero él tenía otros intereses y tal. Y entonces una de las cosas que quería hacer era una revista de cine en un tiempo, y tenía la idea de esta revista, Coanco. Hablamos un poco de la revista porque los que no la hayan visto, creo que es cuando en el momento en que salió era una cosa, no sé si adelantada a su época o simplemente fuera de la realidad, porque la verdad es que el concepto era muy interesante, ¿no? Muy curioso. Era muy ¿Qué era? Porque de formato, de contenidos, de todo. Era un formato muy grande, de lujo, con un diseño espectacular. Para haceros una idea, yo creo que
por buscar una similitud, sería el Rolling Stone americano, marcando pero incluyendo cómic. una de las inspiraciones, ¿no? Pero incluyendo cómic. O sea, allí se escribía de teatro, de cine, de literatura, de fotografía De y música. publicaba cómic, y también se escribía de cómic, de música, o sea, era de todo. Yo me acuerdo uno de los primeros, además para mí había muchas cosas que eran un descubrimiento. No sé si fue en el primer número un reportaje sobre Wiggy, el Muy bien, el primero o fotógrafo el segundo, sí, que a mí me hicieron. impresionó, Además, sí, sí. normalmente se aprovechaba que en aquel momento hicieron una película sobre Wiggy, el fotógrafo, que la interpretó Danny DeVito. No, perdón. Pesci. Sí, Joe no, Pesci. sí, Sí, Joe sí. Pesci, sí, Sí. puede ser. Con Bárbara Y bueno, Streisand. entonces era, por un lado, se hacía la película, entonces nosotros le dábamos la vuelta y decir, vamos a hacer un reportaje sobre el personaje en el que se basa la película. Igual que cuando salió Malcolm X, sale la peli de Malcolm X, vamos a hablar sobre Malcolm X. Y publica, y hacía además, reportajes, además se publicaba publica la novela, ediciones, todo, no la novela, era o sea, la biografía, biografía, quiero decir, sí. o sea, era un poco, había ahí cosas que sintonizaban, digamos, O sea, ¿no? que Chimirri te llama, que recapitulo un poco porque me he Sí. emocionado con lo de Juanco y quería que explicara un poquillo lo que era. Chimirri te cuenta el proyecto y te dice, vente para aquí, así prácticamente, o cómo fue la cosa. Sí, más o menos, me explica lo que era y bueno, dice, oye, estos me han hablado de ti, no sé qué, y tal, y nada, me pregunta que cuánto quería, y a mí me acababan de subir el sueldo en Norma, le pedí más Hombre, claro. y me dieron más, no, en Norma. Ah, Norma. Sí. Te subieron y dijiste, esto no me vale. Sí, le dije más. Y una semana después de eso, voy a Ediciones B y entonces me dice el tío, y claro, digo, bueno, pues pido más de lo que me he pedido en Norma. ¿Y cuánto quieres? Se lo dije y me dice, vale, pues... Te dice muy rápido, vale, error. Error total, sí, claro, yo no sabía. Pero claro, a ver, tío, yo pasé... Yo venía de servir copas. En un lado venía de servir copas. El sueldo que tenía aquí en Bilbao era una mierda, con perdón. Claro, comparas eso y de repente estás haciendo tebeos y encima cada poco tiempo te van subiendo el sueldo. Pues era la buena época. Pero sí, era la buena época. Y entonces, bueno, llegas allí, pides y te dan lo que digas. Luego dije, cago en 10, podía haber pedido más ya para bajarme. Pero bueno, ya era tarde, ¿no? Bueno, Aún y entonces así, no entras en estaba Ediciones tan B. mal, sí. Entras para un proyecto concreto, pero pasas de estar en Norma, que era una editorial súper puntera pero comparado con Ediciones B, era minúscula. Y eso que era grande. Claro, Ediciones B es que hacía todo. Tenía literatura buena, tenía premios Nobel. Me acuerdo, el año que entré, en el 92, fuimos el primer año que fui a Frankfurt, y vamos a Frankfurt y le dan el premio, el Nobel a Toni Morrison. Claro, y estábamos publicando a Toni Morrison. Tú tienes un cartelón Toni Morrison en el stand de Ediciones B, vamos, espectacular, ¿no? Vamos a recapitular eso. O sea, entras a Ediciones B, en teoría para trabajar en Coanco, pero ya ese mismo año vas a Frankfurt. Sí, Entonces, para comprar tebeos, para Coanco y para el otro proyecto que había, que eran los libros de Coanco. Vale, entonces el proyecto lo que ibas a hacer de primeras era colaborar en la revista, coordinarlo un poco como hacías en Cimo. Sí, digamos que ahí, como llevar no tenía una el línea de coordinador, álbumes. era el redactor jefe, digamos. Y llevar una línea de tebeos adultos. ¿Y te habían dado directriz? ¿O esta vez sí que tuviste más manga ancha, más? No, más aquí capacidad? es que era totalmente distinto. Tenía esa manga ancha y yo, el concepto que tenía entonces, o lo que quería hacer era un poco lo que luego cuando vosotros hicisteis Astiberri, era con lo que me identificaba. Es decir, para mí los tebeos, pues lo típico eran series de álbumes que podían durar 10, 20, 30, lo que permitiera al mercado, un personaje que tiene éxito y vamos a hacer nuevas 20.000 historias con ese personaje. Y yo decía, pues la forma, si quieres sacar los tebeos del mundillo de los aficionados, que yo qué sé, seríamos 2 o 3.000, pues si quieres llegar a otro público, haz otra cosa. ¿Qué puedes hacer? Pues que cada tebeo que publicas es como un libro, es una cosa distinta, es independiente y se lee como un libro normal y tiene otro tipo de diseño destinado a tu público. Entonces,
claro, hicimos los libros de Oganko, que eran, si los álbumes en aquella época se vendían a 1250, los libros aquellos eran a 1950. Casi, sí, pero sí. claro, eran formato grande, sobre cubierta, con un diseño que yo directo, o sea, me sigue pareciendo una burrada de diseño. Nosotros, yo como lector, a nosotros nos pareció como de otro. O sea, esto es otro nivel. En todos los sentidos, a mí nos pareció, a ver quién puede pagar. Porque igual, ahí sí, cuando dije, un poco adelantado, un poco caído, es un espalda, ¿no? Porque ahora te preguntaré por ventas que metemos lo peor, pero, bueno, pero claro, era un proyecto que dices, ¿qué crees que somos europeos? O, yo creo que me lo creí en aquel momento. Si hacemos esta revista, pues podemos hacerla. Tú ya estabas manejando, tú creías que estábamos bueno, claro. Claro. A ver, a los colaboradores yo me volé de lo que pagaban en Norma a lo que pagaban allí. Y dices, no, y yo decía, a ver, perdona, ¿cómo le puedes pagar el doble de lo que están pagando en otras editoriales y encima no quedarte los derechos? Tío, ten los derechos y véndelos luego. Pues no, o sea, le pagabas y encima se quedaban los derechos los autores. Se van a quejar, fíjate. ¡Qué tiempos! Así que bueno, nada, pero muy, muy bien. Se estaba pagando muy, muy bien para lo que pagaba normalmente. Para que os hagáis una idea, si lo que más que podía pagar Norma por página para publicar en revista eran 15.000 pesetas, pues eso, cuando era color, si era blanco y negro eran 10.000. Pues en Coanco se pagaban 35.000. O sea, más de todo. Más de todo. Claro, y ese mismo año... la gente más contenta que... Y entonces ese es el año que vas a Frankfurt por primera vez. Es el año que voy a Frankfurt por primera vez. ¿Y qué? ¿Ir a Frankfurt? Joder, aquello era alucinante. De repente, bueno, Angoulême ya era la hostia, pero llegas a Frankfurt y es una feria que no se podía recorrer. Hoy ya sí, se ha bajado mucho, ¿no? Pero en aquel momento tenía como 10 pabellones, cada uno con 2 o 3 plantas y cada uno, yo qué sé, 10.000 metros cuadrados, yo qué sé, era una burrada. O sea, simplemente si te pones a andar y recorrer todos los pasillos, yo creía que en los 3 días o 4 que dura el salón era imposible de recorrer. O sea, sin parar, ¿eh? Sí, o sea, era una burrada. Había autobuses, ¿no? Para ir de un lado a otro. Había autobuses, sí. De hecho, entre pabellón y pabellón había una línea de autobuses continua de microbuses que se paraban en las entradas de cada pabellón, te subías, te llevaban al siguiente pabellón, al siguiente, iban haciendo un recorrido por todos los pabellones y estaban circulando todo el tiempo. Era como una pequeña para poder asistir a las citas, porque claro, estaba agrupado por países. Los americanos y canadienses estaban en un pabellón al final del todo, los franceses en otro, los españoles con los turcos, los italianos y no sé qué en otro, en fin. Por casualidad. Por casualidad. Una cosa que siempre me ha sorprendido de ti es tu capacidad para defenderte en muchos idiomas. Muchos. Muy bien dicho, defenderme. A mí defenderme me parece más que de sobra. En algunos muy bien, pero defenderte en muchos. ¿Ya tenías ya cuando fuiste a Frankfurt ya o ahí dijiste me voy a poner las pilas? No, a ver, cuando fuiste a Frankfurt esa vez, por ejemplo, ¿tú qué podías? Yo lo que hice en ese momento era ponerme las pilas en tratar de mejorarlos. Pero yo había estudiado inglés y francés y también había estudiado 2 años de alemán. Entonces, bueno, el alemán no me hacía mucha falta, ni lo usaba mucho, pero el inglés y francés me vinieron siempre bien. El francés sobre todo, en Norma practiqué mucho ya escribiéndolo, que era lo que no estaba acostumbrado. El inglés también, porque al principio, cuando quería poner un fax, en aquel momento no había emails, pues querías poner un fax, normalmente si era en inglés lo escribía Rafa, hasta que un día dijo, ya sabes bastante inglés, escríbelo. Y empecé a escribir yo también en inglés, pero vamos. Pero ahí en Frankfurt sí que tuviste que defenderte charlando en inglés. No, bueno, yo la verdad es que era la típica cosa que hice porque me gustaba. O sea, decir, me gustaban los idiomas, pues aprendo, seguramente para algo me servirán. Pues por una vez acerté. ¿Italiano aprendiste más tarde o también empezaste? Italiano no, el italiano lo he aprendido ya por vicio y hace 5 o 6 años que me fui a la escuela de idiomas y igual para entretenerme un rato. Porque hacías pero pocas porque cosas. Me gustaba y ya está, por aprender algo más. Vale, entonces estamos en... Ya las secciones B, ya vas a Frankfurt, ya estás trabajando en una empresa súper gigante y estás con un megaproyecto. Mega, no sé si megaproyecto, megalómano o como queramos definirlo, está muy bien, donde está Top Comics y los libros de Coanco.
rápidamente con eso va a regular, Bueno, digamos. pero hay o una tarda. cosa que es lo Sí. primero que hicimos en realidad. Antes que eso. Bueno, la revista estaba, pero el primer álbum que publicamos no fue los... Bueno, sí, fue los libros de Coanco, pero no fue la colección de álbumes, que luego salieron 12 álbumes en total, sino hubo uno, digamos, independiente, que fue el Drácula de Miñola. Hombre. Eso fue lo primero que publicó. ¿Y eso publicamos. cómo lo teníais ahí? ¿Eso Pues fue? esto lo estaban publicando en Estados Unidos Top Comics, que era una Ah, de empresa cartas. de chicles Sí. y trae de cartas, cromos, de cromos de béisbol. y en ese momento van y sale la película de Coppola y contratan a Miñola para que haga la adaptación. Y hicieron 4 comic books. Y nosotros conseguimos los derechos, pero encima para hacer el libro, hicimos el libro directamente, que yo creo que en aquella, luego no se ha publicado el libro, no sé si se ha salido hasta más recientemente, no, el único libro que había en Estados Unidos no se llegó a publicar el libro, salieron los 4 comic books y ya. Y aquí hicimos el libro que yo creo que, vamos, estaba de lujo, estaba bien encuadernado, con una sobrecubierta. Ese libro fue chula, bastante bien mítico, conserva, sí, sí, enseñado. sí, fue Y bastante yo cuando mítico, me sí. dijeron, digo, lo vamos a reeditar, ¿cómo que lo vamos a reeditar? Sí, hemos hecho 10.000 y ya se han vendido. Y eso que hoy sigue siendo una cifra muy buena. Pues en aquel momento yo me quedé, pues qué bien. También es la primera vez que me enteré de lo que vendía un libro que estábamos haciendo. Porque en Norma jamás he sabido la tirada de ninguna de los álbumes ni de la revista. Y no De investigabas por ahí, Cimoc se levantabas decía que papeles. se hacían 15.000 ejemplares, pero nunca lo he comprobado. No sé cuántos se han vendido. Supongo que como Burchon lo estuvieron publicando durante muchos años, será que se vendía, pero Hombre, nunca lo he vendía, sabido. te digo yo. Supongo que lo vendía. Si lo publicó primero Roca en Vértigo, Claro. y luego lo saca Norma, yo entiendo que eso funciona. Y Pero luego, ya nunca después supe qué Entonces cifras de venta pasamos- había, jamás. Sacas primero el Drácula y luego te pones con la revista, que tampoco dura muchos números, ¿no? 12 números. 12 números la revista y Y álbumes otros 12. y otros 12, 12 y los 12. álbumes, que así, ¿Y qué casual. pasa? Pues que Porque lo tú vendía. ya, Claro, la eso ha revista- fracasado, pero tú ya estás en ediciones B. yo estoy en ediciones B, Ahí no sí. te van a echar, ¿no? Entonces, no, me ponen a hacer libros de cine, libros relacionados con el cine. Es decir, yo en aquel momento era cuando empezaba ya un poco Internet y empezó, yo descubrí una web que en aquel momento estaba en sus inicios que se llamaba IMDb. Cuando eso era algo que no conocía casi nadie, ¿no? No, en aquel momento, International Movie Database. Y una de las secciones que hoy es una página web Súper de conocido. Sí, las claro, más todo el mundo, potentes, sí, sí. vaya. Pero es que tenían una cosa importante, y es que tenían en los datos, entre otras cosas, adaptaciones de novelas. Y entonces yo iba allí y miraba y veía proyectos que estaban, películas que estaban en marcha o que se habían comprado los derechos para adaptar. Y yo llegaba, oye, que se va a hacer la peli de este libro. Entonces ya el editor de turno se encargaba de ir a comprar los derechos. Y entonces, bueno, yo ahí, digamos que me empecé a manejar bastante bien y proponía libros, en fin. Pero no eras editor de esos libros. No era editor de ninguno de los libros. Yo los proponía y depende del libro que fuera. A veces eran novelizaciones también, como por ejemplo Seven no era... Se hizo, pero Seven era una novelización de la película. Eso y en cambio, supongo que no funciona igual de bien, ¿no? No funciona igual de bien, pero suficientemente bien porque se hicieron unas cuantas, o sea que tiraba, no daba mucho trabajo, no era caro y tal. Luego, en cambio, Forrest Gump sí que era una novela original, pero claro, como estaba la película, se tradujo a toda pastilla y también no... El lenguaje peculiar que tenía en inglés, pues, al traducirlo al castellano, más o menos, si va muy rápido, no... se perdió bastante. Y era eso, hacía eso. Top Comics, luego tuve una etapa que también durante... Top Comics también fue un intento de hacer una revista más clásica, más al clásica, estilo cine, más de TVOs, pero todo el mundo sabe que tuvo para un error muy aprovechar. gordo al principio, ¿no? Bueno, un error entre otras cosas, sí. Bueno, en fin, vamos a correr Venga, un tupido velo. Lo dices tú, lo digo yo. Pero sí, bueno, y a ver, que se me ocurrió Demolition Man. meter el Demolition Man como... Fue idea tuya, En perdona. Cante sí que fue idea mía, porque es que lamentablemente... Parecía buena idea. Parecía buena idea decir, bueno, van a hacer una peli que puede ser muy popular, pues vamos a ayudar a las ventas del TVO y metemos el comic book en el centro del TVO. Y bueno,
Pero es que el TVO aquel, el comic book aquel era peor imposible, de verdad, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero bueno, también duró unos cuantos Sí. números, ¿no? La revista también, que 12 otros 8, numeritos o sea, también. tú 10 te quedabas en 12. Sí, Eso, por ahí. No, bueno, igual fueron 10 nada más. sí, Pero por ahí. Sí. Y después de ese intento dijeron, bueno, Laureano, no te vas a encargar de TVOs y te... No, luego salió lo del cine. Luego también durante un año y pico, cuando Ediciones B compró una editorial latinoamericana que se llama Vergara. Eso me interesa bastante, este tema. Y tenía cosas tenía autoayuda, que en aquel momento era de lo más. Y ahora. O sea, había varios libros, varios libros. Había una serie de colecciones. Bueno, la autoayuda en aquel momento lo petaba. Y aparte de eso, tenían novela romántica. Y durante un tiempo, no sé qué pasó, pero a mí me encargaron la novela romántica. Y me encargué durante un año de la novela romántica. ¿Y qué tal? Pues bastante bien. Bueno, lo curioso es que, recibía cartas a tutiplén. Era como el cómic, ¿no? Que tenía un núcleo de fans. Tenía un núcleo de fans muy, muy duro. Y bueno, entre las cosas que me decían era: cuando nos dijeron que habían puesto a un tío al frente de la colección de novela romántica, dijimos a ver qué va a hacer y no sé qué. Pero nos están gustando las elecciones que hacen. Y allí, pues las series que elegí. Salían con Pecho Lobo, aquí esas las escogí yo y funcionaron. Entonces, bueno, me acuerdo que cuando iba a alguna convención de la editorial, pues me tocó defender los que íbamos a hacer y allá funcionó. Bueno, y yo los defendía porque es que, a ver, esto es lo que es, pero esto funciona, así que lo sepáis. Y luego también, aparte de Rosario nos interesa, también tuviste alguna relación dentro de Ediciones B con lo que antes era Ediciones B, con lo que todos conocemos como Bruguera. A ver, con el cómic, con Mortadelo, ese tipo de cosas, a ver, ahí lo que tiene... Sí, porque fue cuando empecé... Y la verdad es que no recuerdo los años, porque pero sí, hasta 10 años. No, pero llegó un momento en que no sé cómo fue, porque contraté con alguien y tenía la posibilidad de vender los derechos de Mortadelo en países que se había vendido anteriormente, pero que ya no se vendía. O sea, Mortadelo había estado publicándose en Alemania, sobre todo en todos los países nórdicos. En Alemania teníamos un problema con el editor de entonces, que era bastante pirata, por decirlo así. Pero que también pasa en Alemania, que luego nos pensamos que eso sí, bueno, menudo espabilado que era el tipo ese, ¿no? Bueno, este fue cuando empecé a buscar en países nórdicos el contacto que conseguí primero para Dinamarca y luego empecé a través de conseguir contactos para Suecia, Noruega, y de repente estábamos haciendo mortadelos para los 3 países. Ibáñez llegó a hacer un especial para Dinamarca, que sería el de la Sirenita, vale. Que fue primero para allí. Que nació a raíz de un viaje de Ibáñez allí, al que me invitaron también. Y entonces estaba reviviendo, resulta que el Mortadelo, que se había dejado de publicar en esos países, se estaba vendiendo. Entonces me encargaron también de la venta de derechos de los libros. Y en el caso de lo del Mortadelo, vamos, el editor alemán un día dijo, bueno, mi impresor en Finlandia le gustaría publicarlo. Y digo, vale, que me haga una oferta. No, él lo quiere publicar y si lo vende os lo paga. Y dice, no, es que eso no funciona así. Mira, yo le vendo los derechos y luego si lo vende ya me liquidará las ventas, pero el que tiene que apostar por ello es él, no yo. Pero dice, es el impresor, mira qué bien. Bueno, imprimos unos cuantos ejemplares y si funciona bien y si no, pues hala. ¿Y acabó pagando el imprimiento o pagó? No, lo hice con otra editorial. Una serie que pagó. De hecho, en los 3 países nórdicos lo hicimos con Egmont, que es una multinacional, que son los que hacen Disney en todo el mundo, vaya. Y aparte de Mortadelo, ¿intentaste vender o lograste colocar alguna otra cosa de Bruguera? Porque me parecía bastante complicado. Nada. Lo único que se revivió un poco fue el Mortadelo y luego sí que la venta de libros, que era cuando había nacido una de las colecciones literarias que llevaba Enrique de Eriz y con autores españoles, y entonces había cosas que podías defender sin sonrojarte.
porque tenían muy buen nivel literario y a raíz de eso pues empezamos a tratar con las mejores editoriales literarias en Francia, en Alemania, en los países nórdicos. Bueno, había buen nivel. O sea, que esos años que estás en Ediciones B, vas casi todos los años a Frankfurt. Sí, todos los años, sí, sí. Y sobre todo desde que empecé a llevar el tema de derechos, yo iba todos los años allí y me hacía la agenda con los editores y iba fundamentalmente a vender. ¿Eras parte del equipo de Ediciones B de venta de derechos o eras el equipo de Era el equipo de venta de derechos. Es que cuando me estaba dando la impresión... Bueno, y Ediciones B era una empresa gigantesca. Sí, pero no se molestaban mucho. No era una cosa que no habían potenciado, llegado, no era una cosa que hubieran potenciado. Entonces, bueno, yo una de las cosas, cuando vi que aquello más o menos estaba funcionando, dije, bueno, igual no estaría mal si me dais una comisión por lo que se venda afuera, ¿no? Y dije, bueno, ya, pues sí, igual sí, no es mala idea. Pero vamos. Y durante toda esa época también es una época convulsa, Ediciones B, que si se compra, que se vende, que si hay Sí, bueno, regulación. durante toda la época que estuve yo en Ediciones B había rumores que si se compra, que si no sé qué, intentos. Me acuerdo una de las cosas que mi jefe en aquel momento, Chimirri, cuando se cierra Co&Co, tenía un proyecto para hacer una revista de cine muy chula, llegó a hacer una maqueta que era una preciosidad y claro, él tenía línea directa con Antonio Asensio y era pues eso, lo escuchaba bastante. Pero había alguna otra gente al lado de Antonio Asensio a la que no le gustaba que Chimirri los puenteara, con lo cual al final se cargaron la revista y no llegó a salir. Se hizo algún número cero y tal, pero eso no les molaba que hubiera alguien que funcionara por su cuenta. O sea, que había mucho pasilleo, mucho trabajo, mucha politiqueo. Sí, ¿no? había mucho politiqueo. Esa es una de las diferencias básicas igual entre Norma y Ediciones B. Sí, Norma es una editorial que en aquel momento además era Rafael Martínez. O sea, él era todo. Como Decisiones era él, pero ¿cuánta gente trabajaba en Norma cuando te fuiste? ¿8 personas? 5? No, ¿qué dices? Mucho más, ¿no? Igual eran 20 o 30 fácil, por lo menos, ¿no? Sí, no era tan pequeña, había mucha gente. Digo, o sea, ya solo en administración administración ya había una docena de personas, seguramente, ¿eh? Sí. O sea, y yo había un maquetista, bueno, dos, porque estaba Martí Ripoll, que hacía tanto trabajos de rotulación, todos los titulares de los álbumes, eso era un hacha de la rotulación manual, y también hacía la maquetación de los álbumes y tal, la persona que estaba haciendo los fotolitos, yo en el campo editorial, luego había en trato con imprentas y demás también varias personas, también había varias personas para la venta de derechos. Lo que no tenían tampoco era un departamento de prensa y en parte lo hacía yo, porque como había tratado con periodistas y tal, conocía a algunos y bueno, empezaba a hablarse algo de tebeos en los periódicos y tratabas de meter cosas. Pero tú trabajabas en la oficina, estaban todos, tú estabas en una oficina un poco más de redacción, en Norma, sí. Sí, no, tenía un huequillo, estaba en alguna habitación yo solo, sí. No había... No, porque no había más redactores, era también el único redactor, el único coordinador y... Y en B que era más espacios abiertos tipo las películas americanas, era una planta... Era una planta donde había despachos, pero había zonas abiertas y tal. Y yo durante un tiempo tenía un despacho, pero era un despacho acristalado y abierto, pero había mucho contacto. ¿Era el mismo edificio donde estaba el periódico? Estaba en el mismo edificio, pero el periódico estaba en otro portal. O sea, no relacionabais, no estabais aparte. No, el periódico estaba aparte. De hecho, tenías que salir del edificio. El edificio del Grupo Z era un edificio nuevo que habían hecho y donde estaba Ediciones B, fundamentalmente, y no recuerdo si había algo más que Ediciones B, por cierto, y luego en la otra zona estaba el periódico y tenían en algún piso tenían revistas del grupo, pero en el edificio aquel era fundamentalmente cosas del grupo y Ediciones B. Pero, o sea, tú estabas en una sala, en una planta grande, conociste mucha gente, estabais mucha gente, todo, sí. Y ahí estaban los rumores de que si se vende, que si no se vende, que si van a despedir, que si no van a... Todo, bueno, sí. Eso continuo. Eso ya fue, lo de los despidos y tal, ya fue más bien hacia el final, que era ya cuando
eso, había momentos que vino algún jefe y llegó un momento que despidieron a Blanca Rosa, que era sobrina de Asensio, o sea, Que luego se lo montó cargaron, que luego montó La Venganza. Roca Editorial. Pues en aquel momento le echaron y yo estaba pensando en irme por razones personales y bueno, se me ocurrió decir, bueno, en aquel momento están y primero hubo una reunión por primera vez, una asamblea y tal, y decir, bueno, antes de despedir a nadie, ¿por qué no dais bajas incentivadas? Y dice, ¿tú crees? Pero alguien se va a querer ir. Bueno, pues hubo unos cuantos que se quisieron ir. La putada es que los que se querían ir no eran los mismos que los que querían echar. Se querían ir de bueno. Total, que se fueron unos cuantos y cuando se dieron cuenta de los que se iban, cortaron el grifo porque no eran los que querían que se fueran. Entonces. Y yo, a ver, yo en aquel momento no me iba a ir, pero bueno, contemplando, digo, bueno, estoy pensando en irme el año que viene. Si me voy el año que viene, no me voy a llevar nada. Si ahora están dando bajas incentivadas y pido la cuenta, me van a pagar como si me despidieran. Y ahí fue cuando ya me fui y la pedí. Y de hecho eso fue en 2002. Fue el último Frankfurt al que fui y aproveché para ir presentando a la que me sucedió en el tema de derechos, que era la hija de Segreyes, el dibujante, Alejandra Segreyes. Y es la que se encargó del tema a partir de entonces de la venta de derechos, que luego ha estado en Tusquets, me parece que es. Y ese fue mi último Frankfurt. Yo pedí la cuenta en ese momento, pero como me dijeron, bueno, ¿y cuándo te quieres ir? No sé, no tengo prisa. Todavía estuve 2 o 3 meses desde que pedí la cuenta y digo, oh, por mí sigo cobrando, pero cuando me vaya me van a pagar. Sí. Y es lo que pasó. ¿Y cuál era tu plan? Bueno, mi plan era que yo me venía para aquí, para Villasana, o sea, que era donde vivía Lola. Claro. Y yo digo, bueno, pues con la pasta que me llevo, pues monto un chiringuito, iba a montar, yo qué sé, una casa rural, un delicatessen, yo qué sé, algo para... me gusta lo de la comida, pues monto una tienda, yo qué sé, y para vender eso. Yo pensaba en un delicatessen. Una de las cosas que había hablado con Lola, una vez me decía, un videoclub y tal. Y bueno, y yo le dije, mira Lola, en 10 años los videoclubs van a desaparecer. Y justo 10 años, en 2010, adiós videoclubs. Pero sí, era una de las posibilidades, digo, esa va a ser que no. Bueno, y luego entonces sueles pasar más. Bueno, ya es la hora, ¿no? Entonces, bueno, pues me vine para Bilbao. Estaba aquí, venía a la librería esta. A la que estaba en Bertedona. Os había conocido en Barcelona ese año, yo creo. Sí, igual ese año ya habíamos ido a Barcelona. Habíais ido a Barcelona, sí. Yo sé, porque teníais un stand, digo, ahí va la hostia, una editorial de Bilbao. ¿Qué es científico? Digo, ahí va, joder, hay una editorial en Bilbao, pero ¿a quién se le ocurre? Y bueno, y luego cuando vine, encima estaba la librería, y digo, pues yo vivía en Villasana, pues nada, media hora de viaje. Y nada, venía de vez en cuando y hablaba las contigo. primeras veces me comentaste de que si queríamos traducir algo, que era oferta de traductor, no era de otra cosa. Yo creo, sí, es verdad, hice algunas traducciones, sí, es verdad, es la época de decir, bueno, si tenéis traducciones y tal, pues ya que estaba en casa, pues saco algo y tal. Y así salió. Y luego el jefe de Actividades. Les digo a estos un día, y yo, oye, ¿y queréis otro socio? Y este me mira y te digo, no. Dice, bueno, es que tú verás, pero aquí andamos muy mal. Debemos mucha pasta. Yo te dije, si entras vas a palmar. Dice, te lo dije a ti, se lo dije a Javi. Bueno, y tenía razón. No sé, pero ¿tenéis idea de, no sé, de que esto vaya para adelante? Y digo, hombre. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pero bueno, parece que sí que lo intentamos. Con público tienes que decir, cuando entraste y los dos hicisteis pum pum, yo os dije, igual no vale con esto, yo no quiero engañar a nadie. No, y no, tenía razón. Y no valió, ¿no? Joder. Allí se fue la herencia de mis padres, que te lo diga mi hermano. Y más cosas, y más cosas. Pero bueno, no, se fue la herencia de mis padres, se fue la indemnización de Ediciones B. O se fue la casa de la oficina. Terreno, la herencia. Sí, la casa de Javi, la empresa de diseño de Javi. Sí, todo. 3
3 créditos entre bancos distintos por ¿Cómo mi tragaba parte, pasta aquello? hasta que un día dejó de perder. Hasta que un día dejó de perder. Digo, Cuando ya no sabía. ¿cuántos años que no sacamos ni un duro? Pues 3, 4 años sin. yo sin llevaba cobrar, 2 nada, se ahí había y puesto. vosotros otros 3, yo creo más. O sea, 5 años, yo creo más o menos. Yo creo que. A ver, Pero estamos ¿sabes? hablando 2004 y hasta 2007 o así no vimos ni un. Pero yo duro. creo que nos vino bien. O sea, hubiera preferido que no, ¿eh? Ah, bueno. O sea, pero nos vino bien por 2 cosas. Sí, a ver, Una. yo creo que vamos a Tú. coincidir. Una, nos volvimos muy precavidos con el dinero. Total. O sea, lo de este año va bien, vamos a... No, este año va bien. Vamos a al cajón. No volvimos a O gastar sea, pasta y dices, bueno, esto hay que Que dormir. fuimos lo único, los más ruines de todos. O sea, pagar autores, todo y pagar siempre el primer día. De hecho, Joder. yo creo que una de Eso las cosas seguimos, por yo las que creo nos ganamos somos buena los fama únicos con los que autores... pagamos contrafactura, porque toda la gente paga 30, 60 días. Aquí llega una factura y la pagamos. Pero al yo creo que es momento. porque nos hacía ilusión a nosotros. Yo creo que se lo dices a un contable y te dice que muy mal. Casi Sí, seguro pero te que digo, eso tú, no al se hace final, así. La buena fama Sí, que sí. pueda haber con los Por- autores, hombre, entre otras cosas, porque yo- siempre hemos tratado de hacerlo bien Yo con me los autores, ser acuerdo sinceros, es es que pues, lo hemos intentado siempre. vamos. en aquella época, cuando andábamos fatal, no teníamos un duro y debíamos continuamente pasta, joder, los sufrimientos, y yo me acuerdo, sobre todo tú, pero lo pasábamos fatal. Yo soy más sufrido, el porque no- lo pasamos sin pagar. el no poder pagar. Y de hecho, el a los autores retrasarse. pagábamos y todo lo demás iba Bueno, por retraso era, y todo. Era joder, una tú, locura, y, pero luego, bueno. y a las imprentas y no sé qué, aquello era una tortura, ¿no? Y ahora, por Dios, bueno, si Todo es al que día, cobra todo todo al el día. mundo puntual y no sé qué, vamos, cuando... Y lo dice otro, no, que ya la unión. O sea, si de ahí no nos hemos acabado tirando piedras y, bueno, sí, y, te voy a decir, ¿eh? y a puñetazos no podíamos porque el que falta, que es Javi, es el que Yo voy a nos decir, hubiera ganado a lo he todos. dicho No, muchas violencia no podía veces, haber. pero, a ver, joder, es que me he tropezado con gente, yo qué sé, cuando compré el piso en Barcelona o cuanto, no sé cuántas cosas, o sea, con gente chunga a tutiplén, y con gente con mucha jeta también. Y en Astiberri, a ver, es que llevamos 20 años y yo creo que hemos discutido por un montón de cosas, pero jamás hemos discutido por dinero. Nunca. Ya con eso para mí es lo más importante, porque es que si discutes por dinero, entonces es que vas fatal. Ahora, por lo demás, pues sí, porque a uno le gusta un libro y al otro no. Pues sí que es muy bueno, joder, pues que no, a mí no me gusta, pero bueno. Luego unos días un poco Pero, encabronado, respondiendo con monosílabos, uno u otro, y luego se te pasa. Luego, bueno, la U es más Entonces, riguroso, la verdad. Yo creo, a ver, debo decirlo porque está Fernando, Javi no está, pero es igual. No solo, yo creo que todo el equipo, está Soraya, que trabaja con nosotros desde hace la Intemerata, supongo que, Joder, hostia, que sí, ¿cuántos que años? está 16 David, años, la madre también que no parió. sé cuánto tiempo. David muchísimos menos, pero a mí se me ha hecho eterno. Pero sí, Pues anda Pues que a él. Pero yo creo que hemos hecho un equipo muy bueno, de muy buena gente. bueno, que da más de lo que se le pide, Luis, todo. Yo Mario, y luego María, eso, que Eli. es que, lo siento, está mi hermano aquí, pero por cualquiera de mis socios hubiera puesto la mano en el fuego antes que por alguno. Eso es de lo la que digo, que familia. por... Luego dicen, Pero no va por mi hermano. no, pero eso digo, que lo bueno de esos años duretes es que luego ya estamos Sí. curado de espanto. Bueno, luego ya eso, todo era, las pues hemos ya lo pasado pasaremos. eso, canutas, y entonces eso, yo creo que ahora hasta nos asustamos cuando un año que va un poco flojo y resulta que, bueno, hostia, pero si es que cuando empezamos teníamos una línea de crédito en el banco y todos los meses entrábamos en esa línea de crédito por la que pagas intereses hasta que Bueno, está y cubierto de eso, contar que el era muy pagaré nada más te pequeño. llega a tu correo, Y no sí, sé bueno, qué. vamos a andar contando las miserias, Pero bueno, pero dices fueron- eso y ahora ya hace tiempo. Oye, habíamos que quedado no en que hemos yo visto vamos a hablar eso. primero de Norma, Ah. luego decir, y luego decir que ¿Qué esto falta? era súper bueno, no que esto era No, como que no, un hombre, rollo de sí que es un- miserias y de sufrir. No, bueno, pero precisamente, Ah, vale. joder, es que decir, bueno, hay esas miserias, las hemos pasado, pero a ver, yo creo que podemos estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido. A ver, qué carajo, a ver qué editorial española tiene 7 premios nacionales Siempre de lo dice, 17. siempre lo dice. Pero es que es así. Y digo, bueno, pues yo creo que no es porque tengamos enchufe. No vamos a hacer promo. Y porque tenemos un buen catálogo
Y tenemos unos autores que nos Vamos a centrarnos, que vamos a acabar rápido, que la parte Astiberri me da ¿Te aburre? No, no me aburre. Vale. Eso, Pues es lo que más me gusta, hablar de nosotros. Vale, pero diferencias entre cuando pasas de ediciones a Astiberri a nivel de trabajo, de cobrar, no, porque de trabajo. Joder, los años que tardé en volver a cobrar lo que ya cobraba en ediciones. Pero eso no quiero hablar. No, a ver, el trabajo. No, quiero hablar a la hora de. Yo creo que al principio decidir, fue editar. decidir estaba bien porque era entre todos. Yo creo que una de las suertes que hemos tenido es que éramos bastante complementarios en los gustos y todo eso y nos hemos respetado y a mí una de las cosas que me alucinaban al principio era cuando nos venía alguien en un salón, yo creo que me acuerdo de Guecho y era ya 2004, 2005, era muy al principio y venían y decían, dice, es que, a ver, ¿cómo era? ¿No? Una línea muy coherente, no era una línea muy coherente. Es que tenéis una imagen de marca, cojonuda. Digo, si te dijera el tamaño que tiene el departamento de marketing, pues vas a alucinar, vamos. Digo, yo creo que lo que ha hecho eso es un poco el ser coherentes y luego el que hemos combinado bien los gustos nuestros y hemos sabido hacer buenas elecciones, ¿no? Es un poco eso. Yo creo que gracias a eso, esa imagen de marca resulta que no hace falta que haya un departamento de marketing, la crea el hecho de que lo que haces pues tiene una coherencia y lo haces. Una vez nos preguntaron en Barcelona, en el día del libro, el San Jordi, y estábamos en la mesa con unas editoras de Random House, que son muy amigos nuestros. Y preguntaban, ¿vosotros cómo decidís los libros que publicáis? Digo, pues mira, somos 4 socios, leemos los libros que nos mandan o que hemos encontrado y que nos parecen interesantes y los que nos gustan los publicamos y los que no nos gustan no los publicamos. Los publicamos si podemos, si no viene una editorial también, como esa y se los lleva. Ah, ya, claro. Y a ver, os explico esto porque lo que pasa en esas editoriales es que sí, hay un editor, pero luego tiene que ir al departamento comercial y tiene que convencer al departamento comercial de que eso se va a vender. Y a ver, mira, es que sobre eso hay un tema interesante. Y los departamentos comerciales saben lo que yo te diga, porque, por ejemplo, ejemplos de estos hemos tenido en Ediciones B, que esto va a vender la hostia. Yo me acuerdo un libro que se llamaba Milady de Winter, que era la continuación de Rebeca. Hombre, si eso no va a vender... Eso va a vender la Intemerata. Casi como Sex de Madonna. Y sí, casi. Y luego vas al almacén y hay palets y palets y palets de Milady de Winter. En cambio, una vez compraba eso, y eso costaba una pasta, claro, tienes que disputártela con un montón de editoriales. Y luego, un día van y encuentran un libro que cuesta $4.000, que para una editorial del tamaño de Ediciones B era una miseria, y vende 200.000 ejemplares. Eso se llamaba Más Platón y menos Prozac. Al autor no lo conocía ni su madre. Pero el siguiente libro ya no costó $4.000, costó 200.000. Bueno, pero yo creo que las ventajas y los inconvenientes es esa, ¿no? Cuanto más pequeño eres, en teoría deberías ser más ágil, deberías poderte mover más rápido, no tienes que decidir tanto. Y no tienes que dar explicaciones al departamento comercial, te la estás jugando tú, es lo tuyo, y pues aciertas o no aciertas. Mira, por ejemplo, como hablábamos antes de que luego te voy a preguntar por cuáles son los lujazos que te has podido permitir como editor, tú sacaste en Ediciones B Calvin y Hobbes y ahora lo he recuperado. Yo digo, bueno, esta edición me gusta más, ¿por qué ahora has metido este papel y en la otra metiste eso? Y me dices, es que yo no metí el papel, de eso se encarga producción. Es que en Ediciones B, por ejemplo, claro, tú... Además me costó porque la gente que vendía Calvin y Hobbes venía y dice, oye, esto, ¿por qué no lo hacéis? Si está muy bien. Y yo, no, si a mí no me tienes que convencer, a mí me gusta. Y decía eso, así pasando. Y a la tercera vez les dije, a ver, que esto ha publicado Norma, lo ha publicado una editorial pequeña que era la Colla de la Pesigoya. Mirad, a ver. Ah, pues sí, parece que funciona bien, cómpralo. Y digo, joder, y bueno. Pero tampoco puedes elegir ni el papel, ni el formato, ni casi nada. Porque eso luego
tú eres el editor, sí, y te encargas de llamar al traductor, de llevar todo el trabajo editorial, pero a la hora de hacer el libro llega al departamento de producción y el departamento de producción decide la tirada, decide, bueno, eso lo deciden los jefes, pero decide el papel que le van a poner y no interviene. El papel era una miseria y ahora, cuando hemos conseguido los derechos, sin quitárselos a nadie, sino porque la editorial que lo publicaba ya no era rentable para ellos en aquel momento. Resulta que hace 2 o 3 años, resulta que lo hemos sacado nosotros y ya se ha vuelto rentable. En fin, pero... Que luego esto tengo que editarlo, yo no sé esto, Bueno, ahora ya puedes hacerlo con el papel que quieres, ya no tienes que pegar. Es que aquí llega esto, lo haces, que hacerlo yo, consigues los derechos, ¿qué vas a hacer? Joder, pues escoger el papel, y claro, ahora cogéis un ejemplar de la edición de Ediciones B y lo comparáis con la de Astiberri, parece que hemos metido 2 libros en uno. Bueno, que no siempre es mejor meter papel mejor, no, porque no, lo que pasa es que aquí... Pero aquel papel es que era infame. Era como flojo, el del Jabato. era muy delgadito. ¿no? Sí, Los de superhumor. Es que sí. Bueno, el caso es que ahora la ventaja esta es que puedes decir tú, y sobre todo que puedes trabajar con el autor, que yo creo que lo que ha hecho que podamos, evidentemente no es el caso, que hemos podido manejar los autores que trabajas un mucho papel con ellos. de este tipo, de este otro, me gustaría que la encuadernación fuera así. Entonces, bueno, dependiendo, tú miras los precios en imprenta y tal, y a partir de ahí ves lo que se puede hacer de lo que quiere hacer el autor y demás. Y claro, el poder de decisión del autor es mucho mayor, ¿no? Pero claro, aquí participan a la hora, en la medida en que quieren, a la hora de elegir cómo va a ser el libro y demás. Y bueno, y de todas formas, normalmente ya saben que los papeles que se ponen tienen una calidad que no tienen los libros de texto, porque no necesitan eso. Estamos hablando de dibujos, muchas veces con color, y que exige una calidad de impresión que no necesita una novela. Sí, pero bueno, cuando hablaba de autores no me refiero tanto al tipo de papel, sino que hay más contacto con ellos ahora decidir cómo se hace el libro, formatos, tipo número de páginas, todo. Que el autor tiene mucho más poder también que en cualquier otro tipo de editorial. Sí, ¿no? por eso una de las cosas también que hacemos es que no hay 2 libros iguales prácticamente. Bueno, sí, hay un formato más habitual, pero hay varios formatos, en fin, tratamos de que cada libro tenga su propia personalidad. Entonces puede variar el formato, variar el tipo de papel, en fin, dependiendo un poco de lo que quiera el autor, ¿no? Hay autores que te dejan, porque no conocen de papeles o de lo que sea, y te dejan mano libre, y hay otros autores, mira, yo quiero esto, quiero otro, o sea, son más concretos. Entonces tratas de hacerlo... Bueno, hablando con ellos para ponerte de acuerdo para lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, pues como se nos va, tampoco queremos aquí aburrir demasiado mucho tiempo. Lo que sí que quería es que me dijeras, no sé si 1, 2, 3, te veo con los que te has quedado a gusto. Que dices, por fin he podido editarlos, o he podido editarlos como quieran, o eran autores que tenía en la cabeza, y ojalá. Algunos han sido sorpresas que no conocías, evidentemente, pero digo, esos que sí que... Aparte de las sorpresas que hemos tenido como editorial, que hay una serie de aciertos para estar muy contento, claro, hay cosas que yo hice en alguna de las editoriales, en algún caso en Norma, o en otros casos en Ediciones B, y poderlos recuperar y de repente autores que no has publicado nunca, pero que dices, joder, ¿cómo me gustaría publicar a tal? Y tenerlo en el catálogo, a ver, joder, tener, como tenemos ahora el Calvin Hobbes, pero tener también como tenemos a Bourgeon, que yo es que en su momento no lo hubiera pensado que hubiéramos podido conseguir, que una editorial como nosotros hayamos podido conseguir eso, o que tengamos autores que son los superventas hoy en España, pues ¿no? Hay autores importantes que han confiado en nosotros. Yo me acuerdo cuando publicamos Arrugas, era un libro que no tenía ningún número para vender, era una historia de ancianos que tenían Alzheimer y que pasan en una residencia. O sea, bueno, de hecho, ese era todo lo que va a comprar la juventud, ¿no? Seguramente. De hecho, era el plan, era lo que vendió a Delcourt Paco el año que vino con nosotros a Culem, que no lo llevaba para él, yo lo llevaba para nosotros porque dice, yo tengo aquí un proyecto de aventuras, y lo vieron y dijeron, esto tenemos 40, ¿tienes algo más? Y dice, bueno, tengo una cosa de los viejillos y tal, pero esto nos interesa. Que ni siquiera era el plan A, ni siquiera para Francia era el plan A. No, y pues mira, y salió, y al final nosotros se lo tuvimos que comprar a Delcourt porque le gustó, y bueno, pero fíjate, luego
pues hubo suerte porque ya acababan de crear el premio nacional, lo ganó, y lo que no podíamos esperar es que un TVO vendiera también y que cuando haces la reedición tengas que aumentar la tirada primera, ¿no? Fue cuando empezaron a cambiar las cosas justo en ese Sí, año. fue por esa época. Fue por esa época. Sí, tuve un poco antes igual, cuando habíamos sacado... Bueno, empezamos Sí. a regularizar un Sí. poco la Bueno. publicación, es decir, vamos a hacer un libro cada mes, no sé qué. Entonces, poco a poco, el tener una regularidad ya ayudó a enderezar las cosas, ¿no? Y luego que tuvimos aciertos de cada año más o menos teníamos uno, porque un año fue el Pyongyang, otro año fue el Berlín. Bueno, y sacamos iban a Bone, hacer- sí, y los... No, va, y sí, conseguir eso fue. los derechos de Bone cuando sabías que todas las editoriales importantes... Eso fue un trabajo que hizo... Mira, eso, por ejemplo, de las primeras cosas que hizo, porque nos dijo, vamos a preparar un plan de marketing para comprarlo. Y yo, ¿qué es eso? Yo, pues tienes que éramos 8.000 No, y ya está. no teníamos ni Vi idea. un mogollón de Pero, páginas claro, y de cosas a ver, explicadas. es que, y le convenció a... los propietarios, Jeff Smith y su mujer, fueron ese año a Frankfurt. Nosotros ya habíamos empezado a escribirles y se vieron con Planeta, se vieron con Bueno, Norma, con todas las grandes vieron editoriales, con sí. todas las grandes editoriales. Y de repente nosotros, que en aquel momento es que no éramos nadie, les presentamos un plan y nos lo dieron a nosotros y dijeron, es que parece que sois los que tenéis más claro lo que hay que hacer con el... Bueno, y porque con la ellos serie, ¿no? se habían autoeditado ellos a sí mismos. Yo creo que Sí. Lo y valoraron estaban... de otra manera. o sea, es yo creo que no decir, iban tanto a la pasta. ellos hicimos una oferta que para nosotros, bueno, hubo que pedir préstamo, ¿no? Pero Como siempre. era una cosa que dices, bueno, puede funcionar, esto tiene Y si todos no, los ya números. estamos acostumbrados. Pero de repente, pues, joder, el conseguirlo eso, yo creo que fue de lo primero así en disputa, porque lo Yo creo que demás... fue una de las primeras cosas porque que lo nos... demás no lo disputamos con nadie, pero fue una de las primeras cosas que conseguimos y sabiendo que estaban interesados todas las... Sí, todo lo demás era que lo veíamos antes editoriales, que ¿verdad? otros, o, Sí. que no lo veía nadie porque Sí. no era una cosa El que Pyongyang teníamos. no ¿sabes? les interesaba y a nosotros nos interesó y de repente pues, lo publicamos un año en que Corea estaba todos los días. Vamos, Que ya no Corea del pasaba. Norte estaba todos los días en el periódico. Y de hecho había un libro anterior y la idea es decir, bueno, sigues el orden cronológico. Y bueno, pues si publicamos el primero seguramente no publicamos el segundo porque Shenzhen no tira igual. Y Pyongyang, y efectivamente, y Pyongyang funcionó. Ujú. Y luego al año siguiente, cuando sacamos el Berlín, pues también había interés y empezaba a hablarse en la prensa y de repente sacas un tipo de libros diferentes y digamos que Estábamos en el momento das más adecuado, en el motivos. sitio adecuado, ¿no? Sí, sí, por sí. una parte sí. Bueno, pues yo creo que ya vamos hora y media, ya tenéis que estar todos con unas ganas de que estos pesados se callen. Si alguien tiene una pregunta y no una opinión, si alguien tiene que hacer un comentario, hay un bar allí, y si alguien tiene una pregunta, que la ahora o calle para siempre. A la de una, a la de dos. Pues nada, muchas gracias, Laureano, por haber venido hasta aquí.